Amén. Vamos a hacer un estudio breve en Romanos. Vamos a usar como base Romanos 7. Si queréis buscarlo y leerlo así por encima mientras voy hablando. En Romanos 7 es un capítulo que muchos creyentes lo encuentran difícil de entender. Sin embargo, es muy sencillo y muy básico lo que dice ahí, y una verdad muy grande. Y el momento que la entendamos, vamos a ver que nuestra forma de ver el cristianismo, nuestra forma de vivir la vida cristiana cambia radicalmente. ¿Okay? El apóstol Pablo aquí en Romanos 7 nos está hablando de que, y vamos a verlo en el versículo 15, porque no comprendo, dice la Biblia, porque no comprendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que no quiero, o lo que aborrezco, eso hago. Ese es el conflicto que Pablo tenía, estoy hablando en pasado, Pablo tenía. Sin embargo, es el conflicto que muchos creyentes tienen hoy en día. Para muchos creyentes es una frustración, la vida cristiana es una frustración. Muchos llegan a la conclusión de que no pueden ser buenos cristianos como saben que Dios quiere que sean, y que siguen viviendo, aunque son cristianos y aman a Dios, siguen viviendo en esclavitud a la carne. Y aunque yo sé que vosotros no tenéis ese problema, sin embargo quiero que es importante y sería bueno que toméis notas de lo que vamos a hablar para poder ayudar a otros, ¿ok? Porque se trata de eso también, no solamente cambiar nuestra vida y ser transformados nosotros por el poder de Cristo Jesús y el poder del Evangelio, sino el tener el conocimiento y la capacidad para bendecir a otros y hablarle a otros creyentes o familiares que están pasando por problemas en esta área, ¿okay? Entonces, aunque tú a lo mejor pienses o digas yo esto ya lo sé o no tengo problemas con esto, sí habrá gente en tu vida que lo necesita. Por eso me gustaría que tomes notas y si hay algo que no entiendas lo preguntes, ¿ok? Es importante saberlo. Este es el principio al cristianismo, es el principio a la vida victoriosa en Cristo. Como he dicho antes, y el apóstol Pablo aquí lo dice también, como creyentes muchas veces hemos pasado por esta época o tenemos problemas, y hablarás con creyentes que se sienten frustrados, que dicen yo quiero cambiar, pero no puedo, yo sé que tengo que ser diferente, pero no sé cómo. Yo sé que Cristo Jesús me ha hecho libre en la cruz del Calvario, pero sigo esclavo de la carne. Y como dice aquí el apóstol Pablo en Romanos, no comprendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esa es la razón del por qué muchos cristianos luchan con la vida del cristiano. Pero el momento, como he dicho antes, que conozcamos la raíz del problema y cómo tratar con ella, podemos vivir la vida victoriosa que Cristo Jesús quiere que vivamos. Amén. El Señor nos va a llevar a través de la vida cristiana. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, te va a llevar a través de un proceso de madurez, un proceso de renovar tu mente, y de hacerte ver las cosas como son, la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio. La Biblia nos dice, y vamos a empezar por el principio de lo que es el cristianismo. La Biblia nos dice que somos una nueva creación en Cristo Jesús. En 1 Corintios 6, 17, 1 Corintios, vamos a ver bastantes versículos, si tenéis vuestra Biblia ahí a mano. 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, dice el apóstol Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. En
en Romanos 8, 9, y fijarse en estos textos que estamos leyendo porque son importantes. Romanos 8, 9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. En otras palabras, tenemos el Espíritu de Cristo. Al tener el Espíritu de Cristo, somos un espíritu con él. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Y este es el misterio. El apóstol Pablo está hablando aquí del misterio que ha estado oculto por generaciones y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a la iglesia, a los creyentes. Y esto ya lo hemos estudiado antes, pero quiero que veáis la importancia de lo que está hablando aquí, porque quiero ver el lado práctico de esto. El misterio oculto por generaciones y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado, es Cristo en vosotros. Lo que estamos viendo aquí, el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y esa es la esperanza, nuestra esperanza de gloria, de victoria, como dice Colosenses 1, 26 al 27. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y a través de mí. ¿Ok? Tomar nota. El espíritu, el momento que nacemos de nuevo, somos un espíritu con Cristo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, mi carne, vive Cristo en mí y a través de mí. En Corintios y en Romanos hemos visto que el Espíritu de Dios está morando en nosotros, vive en nosotros. En Romanos 6:6, en Romanos 6:6 dice la palabra de Dios, sabiendo esto es lo que tenemos que saber, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Aquí vemos la palabra clave de este versículo es servir al pecado. El no ser esclavos del pecado, ni servir al pecado, ni estar bajo el yugo del pecado. O sea que lo que estoy diciendo con esto es que cuando Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, como sabéis todos, fue crucificado entre medio de dos ladrones. La palabra de Dios nos enseña de que tú y yo, nuestra vieja naturaleza, murió con él en esa cruz. Y esto es una realidad en el mundo espiritual. ¿Okay? Tú a lo mejor piensas, es que yo no lo estoy viviendo, como he dicho antes, o yo no lo veo, o yo no lo entiendo, o yo no veo el resultado de que mi vieja naturaleza haya muerto con él. Sin embargo, en el mundo espiritual, que es el mundo que prevalece, acordarse bien que la Biblia enseña y nos dice de que lo invisible es más real que lo que vemos con nuestros ojos. El mundo espiritual es una realidad hecha, concreta. La Biblia nos enseña de que somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de su cuerpo, miembros de su carne, miembros de su hueso, hueso de su hueso, carne de su carne. Eso está en Efesios 5, versículo 13. Y como ya sabéis, en 2 Corintios 5, 17, si uno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura, y todo lo viejo pasó, todo ha sido hecho nuevo. Ahora, si todo esto que hemos visto, estos versículos que hemos visto, son verdad, y sabemos que son verdad porque están en la Biblia, ¿por qué seguimos teniendo pensamientos de envidia? ¿Por qué seguimos teniendo pensamientos de celos? ¿Por qué seguimos teniendo conflicto, pensamientos de lujuria, pensamientos de conflicto y otras cosas que entran en nuestra mente que sabemos que no son de Dios?
Sabemos que somos nueva criatura en Cristo Jesús, sabemos que todo lo viejo pasó, sabemos que nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada. ¿Por qué entonces estos pensamientos sigo teniéndolos? Por ejemplo, cuando veo que alguien tiene éxito, siento pensamientos de envidia en vez de gozarme con esa persona. Cuando alguien falla en algo, cuando alguien me entero de que alguien ha caído, me siento un poco mejor, me siento bien. ¿Por qué? Porque ya no me siento tan fracasado como antes. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Hay muchos que dirán, e incluso es una enseñanza moderna de hoy que se infiltra en muchas iglesias, muchos dirán, es que esa persona o tú estás sufriendo de rechazo. Cuando eras niño te rechazaron, cuando eras niño tus padres no te querían y necesitas liberación, necesitas ser liberado de ese espíritu de rechazo, de ese espíritu de inferioridad, o necesitas tratar con tu pasado en estos casos, rechazo y inferioridad. Y aunque todos sabemos que los demonios y los espíritus malignos son una realidad, sin embargo, si estudiamos la palabra de Dios y la estudiamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta de que muchos de los problemas que tenemos como creyentes no tienen nada que ver con el diablo. Puede ser que el diablo se aproveche de la situación, pero no tienen nada que ver con él. ¿Okay? O sea que no estamos negando la realidad del demonio, de Satanás. Incluso en Mateo 4, versículo 1 al 11, nos dice que Cristo Jesús mismo fue tentado directamente por Satanás. En Efesios 6, 12, el apóstol Pablo nos dice que luchamos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y poderes y gobernantes de las tinieblas de este mundo, espíritus de maldad que habitan en el cielo. O sea que sabemos que los espíritus están ahí y sabemos que les gustaría destruir y de alguna forma u otra influir y afectar la vida del creyente. Sin embargo, el Satanás no es la razón, la raíz de nuestros problemas, de nuestros sentirnos frustrados con el cristianismo. Al estudiar la palabra de Dios, y los versículos que vamos a ver hoy, te das cuenta de que hay un problema que es la raíz de nuestra lucha que todos, yo creo, como creyentes nos enfrentamos constantemente. Y si no conocemos este problema y cómo tratar con él, la palabra de Dios nos dice que se van a producir en nuestra vida lo que 2 Corintios 10:4 llama fortalezas. ¿Okay? Y esas fortalezas, 2 Corintios 10:4, esas fortalezas, las armas que Dios nos ha dado, dice Pablo, son para destrucción de fortalezas y para derribar todo razonamiento. Esas fortalezas que se forman en nuestra vida por no saber tratar con la raíz del problema que nos causa luchar con nosotros mismos y dudar de nuestro cristianismo. ¿Soy un cristiano bueno? ¿No lo soy? ¿Debería ser mejor? ¿Por qué fracaso en esto? ¿Por qué fallo en lo otro? ¿Por qué? Esas fortalezas impiden de que recibamos y que conozcamos y entendamos la realidad del Evangelio. Como consecuencia de esas fortalezas, fijarse bien lo que estoy diciendo, como consecuencia de esas fortalezas que levantamos en nuestra mente, Satanás se aprovecha para obrar en nuestras vidas, en la vida del creyente, y traer destrucción. En Efesios 4, versículo 27, dice la palabra de Dios: no dar lugar al diablo, no darle lugar al diablo, destruyendo, no permitiendo esas fortalezas en vuestra mente. Y yo sé que muchos al principio no estarán de acuerdo conmigo, sin embargo vais a ver a través de ese estudio, espero que lo veáis, que
el problema, la raíz de nuestro problema es una sola palabra que se encuentra en Romanos y es la palabra pecado. Y todo aquello que causamos, que causa duda en nuestro interior, que causa complejos en nuestro interior, producen fortalezas en nuestra vida que le dan lugar al diablo. Por ejemplo, si yo levanto como el ejemplo que he dado antes, es que yo quiero ser un buen cristiano. Pablo dice en Romanos 7, quiero ser un buen cristiano, pero lo que quiero hacer no lo hago lo que no quiero hacer, lo malo, levanto una fortaleza. Eso quiere decir que no soy un buen cristiano, quiere decir que Dios no me ama, quiere decir que Dios nunca me puede usar, quiere decir que soy un fracaso como cristiano. Satanás se aprovecha de esa fortaleza y empieza a operar en tu vida para destruirte, mantenerte hundido. ¿Entendéis lo que digo, no? Por ejemplo, empieza a jugar con esas ideas. Dios no te puede usar, eres un fracaso, Dios, nunca vas a ser victorioso como Dios manda, no has aceptado a Cristo Jesús verdaderamente, estás equivocado, no eres lo que Dios quiere que seas, tu vida no ha sido transformada y nos mantiene hundidos, nos mantiene derrotados. El problema, como he dicho antes, como acabo de decir, la raíz del problema del no alcanzar la victoria como creyente es la palabra, es una palabra pecado. Y os dais cuenta que lo he dicho en singular, porque es importante la diferencia esta, ¿ok? Y la razón del por qué muchos creyentes no están de acuerdo con esto es por la poca entendimiento espiritual sobre este tema. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra pecado, la mayoría de nosotros lo primero que pensamos es algo que has hecho. He adulterado, he mentido, he robado, he calumniado, he chismorreado. Pensamos en lo que hemos hecho, pensamos en una acción. Te piensas en el momento cuando te enfadaste, por ejemplo. Piensas en el momento cuando hablaste mal de una persona, la condenaste, la juzgaste con tu palabra. Piensas en el momento cuando anduviste con chismes y con cosas. Piensas en una acción. Sin embargo, cuando la palabra de Dios habla de pecado, vamos a ver el ejemplo lo tenemos aquí en Romanos, como he dicho antes. Os daréis cuenta que en Romanos, del capítulo 5 de Romanos hasta el capítulo 8 de Romanos, que son 5, 6, 7, 8, 4 capítulos, solamente en esos 4 capítulos la palabra pecado singular se usa más de 41 veces. 40 de esas 41 veces la palabra pecado es un sustantivo. Una cosa, sustantivo, una cosa. Solamente una vez de esas 41 veces que la palabra pecado se encuentra en esos capítulos se usa como verbo. Un verbo es una palabra de acción. O sea que quiero que veáis la diferencia. Pecado como sustantivo, una cosa, un principio, un ser, si queréis llamarlo así. Mientras que solamente se usa una vez en esos 4 o 5 capítulos como un verbo, que es una acción. O sea que nos damos cuenta que cuando la palabra de Dios habla de pecado, está hablando de un principio, de una cosa. Vamos a ver el diccionario bíblico para ver algunos ejemplos más, ¿ok? He usado el diccionario Vine, se escribe Vine, se pronuncia Vine. He usado ese porque está en español, si queréis buscarlo en el internet o si queréis comprarlo. Algunos de vosotros este diccionario está incluido en el programa Eastwood, si alguno lo tiene en su ordenador, ¿ok? En el diccionario bíblico dice lo siguiente acerca de pecado como un sustantivo. La palabra griega es la palabra amartía, tal como suena, amartía, y quiere decir literalmente no darle a la diana, no alcanzar la gloria de Dios, tratar de llegar a la gloria de Dios y no poder alcanzarla. Nos falta un poco para alcanzarla, como dice Romanos 3:23.
no darle a la diana, fallar la marca, fallar la diana. O sea que se puede usar como verbo. Sin embargo, el diccionario bíblico enfatiza, como he dicho yo antes, de que en la mayoría de los casos, por no decir casi todas, en el Nuevo Testamento el poder y el significado de la palabra pecado se ha perdido, porque muchos creyentes y maestros la traducen como un verbo cuando debería ser un sustantivo, un principio, un poder, un principio. ¿Okay? El pecado como principio es la fuente de toda acción, pero no es la acción en sí misma. Es algo en nosotros, es un elemento interior en la vida de la persona que produce el verbo, que produce el hecho, pero el hecho en sí no es el problema, no es el pecado. O sea que es un poder, algo que gobierna a nosotros, es un poder organizado que obra sobre los miembros de nuestro cuerpo y usa nuestro cuerpo como un instrumento para manifestarse y para expresarse. El apóstol, en el diccionario bíblico también dice lo siguiente, dice que el pecado en la Biblia se personifica. Personificar, y nos da, no sé si entendéis lo que es esto de personificar. Personificar es cuando tú le das personalidad a un objeto, ¿okay? Que no lo tienes. Un ejemplo de esto, para que entendáis, se encuentra en Proverbios 1:20. Aunque es uno de muchos, la Biblia está llena de estos casos, pero en Proverbios capítulo 1, versículo 20, el sabio Salomón, por ejemplo, dice: la sabiduría clama por las calles, y en las plazas hace oír su voz. Ahora, todos sabemos que la sabiduría no es una persona. La sabiduría no es una persona, sin embargo aquí Salomón le da características de personalidad. La sabiduría clama por las calles, hace oír su voz, grita en el bullicio de la ciudad, y en las puertas de la ciudad pregona sus razones. O sea que le da personalidad a la sabiduría, y eso es lo que ocurre con el pecado, con pecado singular. En Romanos capítulo 5 al 8, del 5 al 8, es lo que Pablo está haciendo para enseñarnos cuál es el problema del por qué muchas veces como creyentes no logramos vivir la vida victoriosa. Okay. No estoy diciendo que el pecado sea una persona, estoy diciendo que le da características de persona para darnos a entender un principio que obra en nuestras vidas. Vamos a ver un versículo en Romanos 7. Como podéis ver, estamos en Romanos bastante. Es el capítulo que más claro habla sobre este problema, esta situación. En Romanos 7, versículo 22, el apóstol Pablo dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí, en primer lugar, quiero aclarar un punto. El hombre interior no es un hombre diferente, no es un ser diferente, es nosotros, somos nosotros. Tener en cuenta, y esto yo creo que está claro ya a estas alturas, que somos compuestos, como el ser humano está compuesto de tres partes, ¿no? Somos una trinidad, una triconomía. Hay algunos que enseñan de que el ser humano somos dos partes nada más, una dicotomía, somos cuerpo y alma solamente. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu lo juntan y hacen una cosa del alma y del espíritu. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente que estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué hay diferencia entre el espíritu y el alma? Porque la Biblia dice en Hebreos: la palabra de Dios es como una espada de dos filos y es cortante y poderosa para dividir entre el espíritu y el alma. O sea que son dos cosas divisibles, y el cuerpo. Somos tres partes. Entonces el hombre interior del cual habla aquí Pablo no es un hombre diferente, eres tú.
es tu espíritu, es tu verdadero yo, el que vive en ti, el que eres tú. ¿Ok? Y aquí dice que en su hombre interior se deleita en la palabra, en la ley de Dios. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, en lo interior de ti, en tu espíritu, siempre hay un deseo y un deleitarte por hacer y en hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Y esto es para todo creyente. Se sienta más inferior o menos inferior, más maduro o menos maduro, más cristiano o menos cristiano. Ese deseo de hacer el bien, ese deleite por la palabra, por hacer la voluntad de Dios, está en todos nosotros. Ese deleite, ese deseo proviene de tu nueva naturaleza, la cual, como dice Efesios 4:24, fue creada en justicia y en verdadera santidad. Okay, vamos a leerlo porque hay muchos creyentes que llevan años en el cristianismo y siguen dudando de que esto está en la Biblia. En cuanto a la antigua manera de vivir, dice el 22, despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Dios, el hombre interior, tu espíritu que nació de nuevo. ¿Cómo fue creado? En justicia y santidad de la verdad, en justicia y en santidad. O sea que vemos que no puede ser más justo de lo que ya es, no puede ser más santo de lo que ya eres. Sin embargo, en Efesios 2, del 1 al 2, también nos dice que tenemos otra naturaleza. Dice, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está obrando en los hijos de la desobediencia. Es un espíritu de desobediencia y es este espíritu viejo. Este espíritu viejo que estaba muerto en delitos y pecados. Este espíritu del cual está hablando aquí Pablo, muertos en delitos y pecados, éramos nosotros cuando estábamos fuera de Cristo y viviendo en la naturaleza de Adán. Ese espíritu viejo, este espíritu que menciona aquí Pablo en Efesios 2, 1 y 2, es el que fue crucificado con Cristo y se produjo una nueva creación. Todo lo viejo pasó, todo fue hecho nuevo. El espíritu que ahora tenemos es el espíritu que menciona Efesios 4:24, un espíritu creado en Dios en toda justicia y santidad verdadera. Okay, santidad, unas versiones dicen santidad verdadera y otras versiones dicen en santidad de la verdad, en santidad en la verdad de la palabra. Okay, y pueden haber momentos en tu vida cuando falles. Pueden haber momentos cuando tengas todo tipo de pensamientos contrarios a lo que estoy hablando ahora mismo, del deleite, de tal. Sin embargo, puede que hayan tentaciones, puede que falles, puedes que caigas de vez en cuando, puedes que tus emociones te engañen y te digan que no eres bueno, que no eres santo, que no eres la justicia de Dios, que has fallado, que eres un creyente, que no eres un buen creyente. Sin embargo, dentro de ti, en tu espíritu nacido nuevo, hay un deseo por deleitarte, hay un deleitarte por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? En Romanos 7:23, el apóstol Pablo nos dice cuál es el problema. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. El versículo 22, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente, mis pensamientos, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo. La ley del pecado que está
en mis miembros o en mi cuerpo. O sea que vemos que hay una batalla entre el espíritu nacido de nuevo y los pensamientos de nuestra mente. Y esta batalla me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mí. O sea que Pablo reconoce que el principio de la nueva creación es un principio de victoria, es un principio de santidad. Sin embargo, también reconoce de que hay un principio que se enfrenta a él como creyente, y nos enfrentamos a él siempre como creyentes, que es la ley del pecado singular, la ley de derrota. Y ahora, en esta batalla contra la mente, o ganas o la pierdes, pero la batalla se lleva a cabo en tu mente, ¿ok? Eso tiene que quedar claro. La batalla se lleva a cabo en tu mente, y la ganas y la pierdes, y la ganas o la pierdes en tu mente, ¿ok? Eso es importante, porque la palabra la palabra de Dios, el apóstol nos está enseñando de que hay un ataque contra nuestros pensamientos y nuestra mente, que es un principio de pecado que ataca nuestra mente, que está tramando contra ti para destruirte, para derrotarte, para mantenerte acomplejado y por debajo de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, llevándote cautivo. Esta ley del pecado, esta ley de pecado es algo que obra en nuestra carne. También podríamos decirlo la ley de la carne. O sea que esos tres nombres, este principio que obra en nosotros tratando de destruirnos, tiene tres nombres en la Biblia: la ley del pecado, la ley de la carne o la ley de la autosuficiencia. ¿Qué es la ley de la autosuficiencia? Es obrar, actuar y vivir independientemente del Espíritu de Dios. Este problema empezó cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando comieron del árbol del bien y del mal, fueron tentados a ser como Dios, y hacer todas las cosas, a vivir la vida en su propia fuerza, en su propia habilidad, en sus propios recursos, en vez de depender de Dios. Ahí empezó este problema con la ley del pecado, la ley de la autosuficiencia. Todos los recursos que necesitamos para ser victoriosos en Cristo Jesús los tenemos en Cristo. Sin embargo, podemos ser creyentes y actuar y vivir igual que un incrédulo. Somos capaces de cualquier cosa si actuamos o actuando independientemente del Espíritu de Dios que está en nosotros, de la nueva creación que tenemos. Pero sería actuar en la carne, ¿ok? En Gálatas 5:19 hay una lista de las obras de la carne: la inmoralidad sexual, la impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidad, contienda, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas. Los que practican estas cosas no pueden ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son el resultado de nuestro esfuerzo, del querer vivir independientemente de Dios, fuera de Cristo Jesús. Voy a daros un ejemplo de cómo funciona en nuestra mente este principio de pecado, esta ley de pecado. Por ejemplo, imaginarse que yo voy conduciendo por la calle y se me cruza alguien por el camino, o estoy trabajando y alguien en el trabajo me dice algo que me molesta, y me viene un pensamiento a mi mente: estoy teniendo un mal día, me está saliendo todo mal,
y encima alguien se me cruza en el tráfico, por la calle o en el trabajo, alguien me dice algo que no debería decirme, haberme dicho, y me viene un pensamiento a la mente. El pensamiento me dice, y fijarse en las palabras, ¿por qué no vas tú a Manolo que te ha insultado y le dices lo que realmente sientes acerca de él? Le dices, le das una colleja, por ejemplo. ¿Por qué no vas tú y le dices lo que piensas de él? ¿Por qué no vas tú y lo insultas? Si no fuese por Manolo, pues si no te hubiese dicho eso, no estarías enfadado y no tendrías un mal día. Si yo escucho eso, si yo personalmente escucho eso, ¿por qué no vas tú? Lo primero que haría es reprender al diablo en el nombre de Cristo Jesús. Sal de mí, te prohíbo que obres en mi mente, te prohíbo que me influyas, sal de mí. ¿Por qué? Porque es obvio, y si os habéis fijado en las palabras que he dicho, vais a ver que es lógico, que es obvio, que está claro, que es alguien fuera de mí, diciéndome lo que tengo que hacer. ¿Por qué no vas tú y le pegas a Manolo que te está insultando? ¿Me entendéis o no? Es muy fácil cuando lo escuchas de esa forma empezar a reprender a Satanás y atarlo. Sin embargo, si viene a mi mente un pensamiento y ese pensamiento dice, yo debería ir a darle un revés a Manolo porque me está insultando. Yo debería ir y pegarle, yo debería ir y decirle las cosas claras. En otras palabras, está usando el pronombre de persona singular, en singular, ¿me entendéis o no? Me estoy identificando conmigo mismo. Yo debería decirle a Manolo la verdad, a Manolo. Yo debería ir a pegarle. Entonces ya no lo reprendemos. ¿Por qué? Porque pensamos, soy yo, son mis pensamientos, no soy un buen cristiano. Si fuese un buen cristiano no hubiese pensado eso. Eso es el principio de pecado obrando en nuestra vida. No todo lo que viene a tu mente es de ti. En 2 Corintios 10, del 4 al 5, nos dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas a través o en Cristo o en Dios, para derribar todo pensamiento, llevando cautivo toda imaginación que se exalte contra el conocimiento, contra lo que yo conozco de Cristo, lo que yo conozco de Dios, lo que yo sé que es el carácter, la forma de actuar, la forma de pensar de Dios, llevándolo cautivo y en obediencia a obedecer a Cristo y lo que Cristo es. Ahora, si yo tengo ese pensamiento en primera persona singular y no entiendo lo que Pablo nos está enseñando en la Biblia acerca del pecado, de este principio de pecado, ¿qué es lo que acontecería en mi vida? ¿Qué es lo que acontecería en la vida de un creyente? Empezaría a condenarme a mí mismo. Empezaría a pensar y a decirme a mí mismo, si yo fuese realmente un buen cristiano como Dios manda, no hubiese pensado nunca eso. Hubiese dado la otra mejilla, hubiese respondido en amor, hubiese actuado como Cristo. Un buen cristiano no tiene esos pensamientos de venganza. Un buen cristiano no hubiese pensado, voy a ir a pegarle a Manolo porque me está insultando. ¿Me entendéis? Y empezamos a condenarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no fue un pensamiento tuyo, sino el principio de pecado obrando a través y por medio de nuestra carne. Ahora es muy posible, como he dicho antes, que Satanás se aproveche de esto para condenarte, para hacerte caer en pecado. Sin embargo, tenemos que aprender a ver y conocer la diferencia. Todos esos pensamientos, aunque sean de Satanás, aunque creamos que sean nuestros, que son nuestros, tenemos que aprender a llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Y es ahí en la arena de nuestra mente donde ganamos o perdemos las batallas. Cuando digo llevarlo cautivo a Cristo,
tener en cuenta que no estamos diciendo te mando pensamiento que obedezcas a Cristo. Lo que está hablando aquí es el conocimiento de Cristo. ¿Qué sé yo acerca de Cristo? ¿Qué he aprendido acerca de Cristo? ¿Qué he aprendido acerca de su vida? Acordarse que Juan dice algo muy importante para el creyente, que dice, porque la vida eterna no es levantar la mano en una campaña evangelística. La vida eterna no es la vida eterna según el apóstol Juan. ¿Qué es? La vida eterna es que es conocer a Cristo y a aquel que lo envió. Esa palabra conocer quiere decir tener una relación íntima, conocerlo, conocer cómo es, conocer cómo piensa, conocer cómo actúa, conocer cuál es su naturaleza. Entonces llevarlo cautivo a ese conocimiento de Cristo, a esa obediencia a Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo se da cuenta aquí en Romanos 7. Se da cuenta de que el pecado en singular es una ley. Él trataba de hacer lo bueno y no podía. Él trataba de hacer lo bueno y fracasaba. Él se levantaba, pedía perdón, se levantaba, que trataba de ser santo y volvía a caer. Trataba de cumplir la ley de Dios y no lo lograba. Hasta que se dio cuenta de que había una ley que obraba en su cuerpo, y esa ley lo destruía siempre. ¿Qué significa una ley? Para entender esto tenemos que entender lo que es una ley. Una ley es algo que siempre funciona de la misma forma, consistentemente. Por ejemplo, lo más fácil de entender, aunque podemos meternos en muchos ejemplos, pero el más fácil de entender es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que si tú tiras algo para arriba, tiras una pelota al aire, ¿qué va a pasar con la pelota? ¿Se va a quedar en el aire o va a volver a bajar? La ley de la gravedad dice que si tú te subes a un árbol y te lanzas del árbol, vas a caer. Y siempre que subas al árbol y te tires, te vas a caer. Ahora hay algunos que dicen, algunos que siguen probando, voy a subirme al árbol, voy a tirar, esta vez no voy a hacer daño, esta vez no voy a caer, esta vez voy a volar. Pero ¿qué es lo que pasa siempre que te subes a un árbol y te tiras? Te vas a caer y te vas a hacer daño. Eso es la definición de una ley. Es algo que funciona consistentemente y siempre produciendo el mismo resultado. La ley de la gravedad es una ley que funciona en cualquier lugar donde estés, funciona y se aplica en cualquier aspecto aquí en el planeta, en la Tierra. Tiene su poder, tiene un poder natural, un poder innato, que es el poder ese que cuando tú tiras algo al cielo vuelve a caer a la Tierra. Y es por eso que la pregunta que tenemos que hacernos como creyentes, o cuando alguien venga a ti y te diga, hermano, es que yo quiero ser santo y no puedo, yo quiero tal, es porque están luchando contra la ley del pecado, que tiene su propio poder, tiene su propia naturaleza y siempre va a actuar de la misma forma. Es muy posible que tú digas, yo no voy a ser derrotado, yo me voy a levantar, esta vez me voy a levantar y voy a ser más que vencedor. Esta vez voy a entregar mi vida totalmente a Cristo y no voy a fallar más. Sin embargo, el próximo domingo, cuando el predicador hace un llamado al altar, ¿cuántos aquí quieren volver a consagrar su vida a Cristo? ¿Sabes que eso es una forma muy fácil de llenar el altar de gente? Predica un sermón, cualquier sermón, y después al final di, ¿cuántos quieren en una iglesia, una asamblea, una iglesia, un local lleno de creyentes? ¿Cuántos quieren consagrar su vida a Cristo? Y te aseguro que el 80% de los cristianos salen adelante a reconsagrar su vida a Cristo. Reconsagran su vida a Cristo, oran por ellos, salen contentos del culto. Gloria a Dios, ahora sí que voy a vencer, ahora sí que voy a triunfar, ahora sí que no voy a fallar más, ahora sí que no voy a caer. Al domingo siguiente, el predicador dice, ¿cuántos quieren consagrar su vida a Cristo? Y ahí están otra vez, al frente. Entonces muchos llegan a la conclusión, o no he nacido de nuevo, o no estoy usando mi fuerza de voluntad,
no tengo fuerza de voluntad. Y la realidad es que tarde o temprano tenemos que llegar a la conclusión: esto no es forma de vivir la vida cristiana. ¿Puedes decirle tú al pecado, voy a vencerte? Sí puedes decírselo. Pero es como tratar de vencer la ley de la gravedad. Es como tratar de vencer la ley de la gravedad. Os voy a dar un ejemplo. Es como un ejemplo claro para que lo entendáis. Yo puedo vencer la ley de la gravedad por un tiempo. ¿Cómo? Yo puedo coger un objeto. Este objeto, por ejemplo, no pesa casi nada. No sé cuánto pesará. Es una taza con infusión, ¿ok? Está llena de líquido ahora mismo. Yo tengo la fuerza para vencer la ley de la gravedad. Autosuficiencia. Puedo coger esta taza y vencer. No se cae. Como estáis viendo, no sé si se ve, no se cae. La estoy sujetando. Estoy venciendo la ley de la gravedad. Pero llegará un momento que si sigo así con esta taza en la mano, venciendo la ley de la gravedad, llegará un momento que ¿qué va a pasar? Que va a empezar a pesar más y más. Va a empezar a molestarme. El brazo me va a empezar a doler. Y tarde o temprano voy a tener que bajarla, la ley de la gravedad, bajarla y dejarla sobre la mesa. ¿Me entendéis? He sido derrotado por la ley de la gravedad. ¿Cuál era mi intento? ¿Cuál era mi idea? ¿Qué es mi deseo? ¿Qué es lo que yo quería hacer? Yo quería vencer la ley de la gravedad. Lo pude hacer por un tiempo, pero llega un momento, como he dicho antes, que se me va a cansar el brazo y no voy a poder estar así siempre. Y lo triste es que como creyentes hemos tratado de vivir nuestra vida de esa forma. Si ejercito más mi voluntad, si me esfuerzo más, si ayuno más, si oro más, entonces voy a vencer este principio de pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 18, el apóstol Pablo llega a la conclusión, dice: porque sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí y está a mi alcance, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Solamente hay una forma de vencer y derrotar la ley del pecado. Solamente hay una forma de derrotar la ley de la gravedad. ¿Y cómo es? Es poniendo en acción o poniendo en práctica una ley superior que la ley de la gravedad. Una ley superior que la ley del pecado. Por ejemplo, si yo quiero vencer la ley de la gravedad y quiero salir de este planeta e irme a la luna, tengo que poner en juego otra ley más poderosa. ¿Cuál es la ley más poderosa que la ley de la gravedad? La ley del impulso, por ejemplo. Si me meto en un cohete, enciendo los motores, la fuerza de los motores es superior a la ley, la fuerza de levante, de alza para levantarme es superior a la ley de la gravedad. Puedo escapar de la ley de la gravedad y irme a la luna. Os daréis cuenta que en la Biblia nunca vais a ver ninguna mención de vencer al pecado. La Biblia no habla de vencer al pecado. La Biblia habla de ser libres del pecado, ser liberados del pecado, pero no de vencerlo. Vamos a ver un ejemplo en Romanos 6 y 7. Capítulo 6, versículo 7. Dice: porque el que murió, hablando de ser crucificados con Cristo, porque el que murió ha sido justificado del pecado. ¿Okay? No dice que ha vencido al pecado, ha sido justificado del pecado. En ese mismo capítulo, versículo 22. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin la vida
eterna. O sea que la Biblia no habla de vencer al pecado, sino que nos enseña de que hemos sido libres, liberados y justificados del pecado a través de una ley más fuerte y más poderosa que la ley del pecado. En Romanos 8:2 vemos esa ley. ¿Cuál es esa ley? Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? La ley del Espíritu es la vida en Cristo Jesús. La vida en Cristo Jesús. Vivir en Cristo te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley, este vivir en Cristo Jesús se llama la ley del Espíritu. Y os dais cuenta que está en pasado, no está en futuro ni en presente. La ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? La vida en Cristo Jesús te libertó. Es algo que ya está hecho. Te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Y no dice aquí la palabra de Dios que a veces funciona y a veces no. Lo que está diciendo aquí que está hecho. Es algo que ya está completo. Entonces es por eso que el apóstol Pablo llega a una conclusión en Romanos 7:24. El último versículo de Romanos 7 dice: oh miserable hombre. Vamos a leerlo. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte, de esta ley del pecado? Y después dice, él mismo se contesta, gracias a Dios, que solamente puedo ser libre por Jesucristo, el Señor nuestro. Miserable de mí. Si buscas esa palabra miserable, es estar destruido, es llegar al fin de ti mismo, es el no tener más recursos, es miserable. No quieres, te sientes a veces tan miserable porque no puedes ser el creyente que Dios quiere que sea, porque no evangelizas, porque no haces las cosas que Dios te manda. O sea que estamos viendo aquí esto. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Qué quiere decir cuando habla de ser miserable? Él está totalmente entregado a Dios, él está totalmente enamorado de Dios como nosotros. Él se deleita en la ley de Dios, como hemos visto antes. Él quiere agradar a Dios en todo, como hemos visto antes. Sin embargo, dice en Romanos 7, soy miserable, porque aquello que yo no quiero hacer es lo que hago, y lo que odio hacer es lo que produce mi vida, y vivo en derrota constantemente. No quiero hacer el bien, quiero hacer el bien, y ahí está la clave. Si tú piensas alguna vez, es que no hago el bien que necesito hacer, no hago el bien que quiero hacer, y te autocondenas y dices, no soy un creyente, no he nacido nuevo, el secreto está en esa palabra, quiero hacer. Si eres una persona que no eres creyente, que no has nacido nuevo, ese querer no está en ti. No tendrías ese deseo. El hecho de que quieres hacer el bien, pero te das cuenta que no puedes en tu propia fuerza, te está diciendo de que has nacido de nuevo y que hay un deseo y un deleite en ti por las cosas de Dios. Esto no es esta vida, dice Pablo, esta vida miserable, quiero hacer lo bueno y no puedo. No es la vida abundante que Cristo Jesús me prometió. Cristo Jesús me prometió en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, para que tengáis vida y vida en abundancia. Ahora, para entender Romanos 7 y la lucha de Pablo y la lucha del creyente, tenemos que entender de que Pablo está hablando en Romanos 7, si os fijáis bien, y lo subrayáis, está usando el pronombre yo, y lo usa un montón de veces. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero cumplir los mandamientos de Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo bueno, sin embargo yo no puedo.
Está usando el yo, y en ninguna parte del capítulo 7 vemos al Espíritu de Dios mencionado por ningún lado, solamente el yo. Yo soy carnal, yo soy esclavo, yo quiero hacer lo bueno y no puedo. Lo que yo quiero no hago, y lo que yo no quiero, eso hago. ¿Okay? Y este es un paso para entender el porqué de este problema en la vida del creyente. Aquí hay un dilema entonces si leemos Romanos, si seguimos leyendo Romanos. La Biblia nos enseña de que hay aparentemente hay dos diferentes conceptos o cosas en el creyente. Por un lado me dice de que soy una vieja naturaleza, un miserable hombre que no puedo hacer nada de lo que me propongo hacer. Y por otro lado la Biblia me dice de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Juan 15, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí hay un dilema y una solución. ¿Cuál es? Soy un hombre miserable, no puedo hacer nada, trato de hacer lo bueno y no puedo. Sin embargo, Juan 15 me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es entonces el balance entre estos dos conceptos? ¿Cómo compaginamos estas dos verdades que están en la Biblia? La forma de entenderlo es que antes de que puedas hacer todo en Cristo, antes de poder hacerlo todo en Cristo y ser más que vencedor, tienes que llegar a un nivel de miserable. Reconocerte como miserable, reconocerte de que sin Cristo no puedes hacer nada, reconocerte de que sin Él no eres nadie, de que sin Cristo no puedes hacer nada. El momento que tú llegues a esa conclusión, llegues a ese nivel, como decimos en inglés, en español, tienes que tocar fondo y darte cuenta que no eres victorioso, que tratas de no pecar y pecas, que tratas de vencer y no puedes vencer, que quieres ser un buen creyente y no puedes. Es cuando la Biblia te dice todo lo contrario, que tienes una vida abundante en Cristo, que todo lo puedes hacer en Cristo. Tienes que llegar a ese fondo, decir no puedo. Y cuando llegas a ese fondo, a ese reconocimiento de que eres miserable, no puedes, es cuando Dios empieza a obrar y a darte la revelación de lo que realmente es Cristo en ti. Puedes pensar, por ejemplo, que tienes muchas habilidades naturales. Puedes pensar de que cantas muy bien y muy bonito, de que predicas muy bien, de que haces las cosas muy bien, de que tienes talentos. Sin embargo, el tener talentos y el creer que cantas muy bien, que predicas muy bien, el tener habilidades es un problema más que una bendición. ¿Por qué? Porque te llevan a andar en la carne, te llevan a depender de tu talento, de tu don, de lo bien que cantas, de lo bien que predicas, de lo bien que enseñas, de lo bien que haces las cosas. Y eso, sin embargo, la Biblia lo llama carne, si lo haces independientemente de Dios. ¿Okay? Se llama carne. Hay dos clases de carne, pero hay una carne, hay diferente calidad de carne, si queréis llamarla así. Está la carne de la mayoría de los creyentes, de los laicos, ¿ok? Es esa carne que dice, pobre de mí, qué miserable que soy, no sirvo para nada, no sé hacer nada, no tengo éxito, no sé predicar, no sé hablar, no sé cómo orar, no sé cantar, no sé. Esa es la carne, una calidad de la carne, un tipo de carne. Sin embargo, el problema es que todas esas cosas son mentiras. Son mentiras. En Romanos 8:11, una persona como creyente no puede decir nunca yo no puedo, yo no sé, yo no tengo éxito, no puedo hablar de Cristo, no puedo testificar, no puedo orar, no sé orar, no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en Romanos 8:11 nos dice, si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que vive en ti.
En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí? Que el Espíritu de Dios que vive en ti, a través de ti, expresa a Cristo Jesús en este mundo. Trae la vida de Cristo a este mundo. Expresa el poder de Cristo a este mundo. Expresa la habilidad de Cristo a este mundo. O sea que no es tu habilidad, sino el poder de Cristo en ti. Hay una, para daros otro ejemplo, hay una idea equivocada, una enseñanza un poco equivocada que algunos, por no decir muchos creyentes tienen, y es la idea de que si eres un buen creyente, que si lees la Biblia, que oras, das el diezmo, vas a la iglesia todos los domingos, que si eres un buen cristiano, las cosas no te pueden acontecer cosas malas. ¿Ok? El apóstol Pablo, sin embargo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo dice en Filipenses 4, del 12 al 13. Ahora, si lees el contexto de lo que, el contexto en el cual Pablo dice eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo que me fortalece. Si lees el contexto, lo que Pablo está diciendo esencialmente, está diciendo lo siguiente: yo sé tener abundancia y sé tener poco. Sé tener hambre y sé tener abundancia. Sé lo que es estar satisfecho y sé lo que es tener necesidad. Sé lo que es estar bien y sé lo que es estar mal físicamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, las circunstancias de la vida no tienen nada que ver con nuestra victoria. Lo que te pase en la vida, si tienes abundancia o no la tienes, si estás pasando hambre o no estás pasando hambre, si no tienen nada que ver con la victoria en la vida. Un ejemplo de esto que Jesús nos dejó, o Jesús, mejor dicho, Jesús lo enseñó de otra forma diferente en Mateo 7, lo mismo que está diciendo Pablo, Jesús lo dice de otra forma, en Mateo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye mis palabras y las practica, será semejante mis palabras, oye mis palabras y las pone por obra, las vive, será semejante a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La palabra de Dios, y hacer la palabra de Dios, vivir lo que dice la palabra. No solamente la palabra de Dios, pero cualquiera, dice el versículo 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las vive, será semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y irrumpieron contra aquella casa y cayó, y su ruina fue grande. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? ¿Cuál es la diferencia entre la victoria y la derrota? La diferencia es que si tú entiendes los recursos y la revelación de lo que aconteció en ti el día que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, y tú aceptaste su sacrificio, lo aceptaste como el Señor de tu vida y fuiste nacido de nuevo, el día que entiendas los recursos que tienes en ti, puedes enfrentarte a cualquier circunstancia. O sea que no está viviendo, las circunstancias son las mismas en los dos casos. En los dos casos hubieron lluvias, hubieron torrentes, soplaron vientos, golpearon contra la casa. En las dos personas se enfrentaron a las mismas circunstancias, a los mismos problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que una de ellas, cuando vinieron las circunstancias, se afirmó y vivió, mejor dicho, la palabra de Dios, ¿ok? Porque una cosa es conocer la palabra y otra cosa es vivir lo que dice. Por ejemplo, sin embargo, para llegar a ese punto de ser el primer varón que edificó su casa sobre la roca y vivir la palabra, tienes que llegar, como vuelvo a repetir, a ese fondo
de reconocer de que sin el fundamento que es la palabra, sin Cristo Jesús en tu vida, sin reconocer lo débil que eres fuera de Cristo, no es posible el poder hacer todo en Cristo, ser más que vencedor en Cristo Jesús. Es muy normal ver a un creyente recién nacido de nuevo depender totalmente en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo has hecho porque te has reconocido pecador, lo has hecho porque te has conocido miserable y pecador, lo has hecho porque has reconocido que necesitas a Cristo, lo aceptas como Señor y Salvador, te lanzas totalmente sobre su gracia. La gracia de Dios, yo soy pecador, yo me merezco el infierno, me merezco la muerte, pero tú has muerto por mí. Un creyente recién convertido se lanza totalmente sobre la gracia de Dios. Solamente puedo cambiar si tú me cambias. Te lanzas sobre la cruz de Cristo, te aplicas la sangre de Cristo. Sin embargo, después de algún tiempo entras en la vida de la iglesia, en el mundo de la iglesia, y los demás creyentes empiezan a enseñarte y a decirte: si quieres ser un buen cristiano, tienes que orar por lo menos 1 hora al día, tienes que leer la Biblia y no dejar de leerla nunca, tienes que hacer esto y lo otro, tienes que dar tu diezmo, tienes que no faltar a los cultos, tienes que... y todas esas cosas son buenas, yo no estoy diciendo que no. El problema es que esas cosas están mal entendidas por las personas. Lo voy a explicar mejor si queréis. Muchos creyentes creen que después de ser creyentes por 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y haber establecido estos principios en su vida, se levantan todas las mañanas a orar, se levantan, leen 2 capítulos de la Biblia todos los días, no faltan nunca a la asamblea de los santos, han aprendido por la costumbre, más que nada, a no hacer lo que está prohibido y hacer lo que está permitido. Creen que han llegado, creen que son creyentes maduros, creen que son buenos creyentes. Sin embargo, de repente pasa algo en su vida y hacen algo que saben que no deberían haber hecho. Y se vienen abajo totalmente porque ellos mismos no se lo pueden creer. ¿Cómo puedo? Yo llevo 10 años en el cristianismo, me levanto a orar todas las mañanas, ¿cómo es posible que haya caído? Puede que sea cualquier caída, ¿ok? No voy a mencionar cosas, usar la imaginación, ¿ok? Algunos pastores, he estado en el ministerio tantos años, llevo toda mi vida como pastor, no me puedo creer lo que acabo de hacer. Tenía que haber sido más fuerte, tenía que haber sabido, tenía que haber luchado. Sin embargo, han caído. ¿Por qué? Porque el cristianismo verdadero no es el hacerte a ti mismo más fuerte. Es todo lo contrario, el hacerte más débil. Porque cuando te haces más débil, dejas de depender en tus propios recursos y empiezas a depender en Cristo Jesús. No sé si me estoy explicando, no. En 2 Corintios 12, versículo 9, dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo tiene una lucha con el aguijón en la carne, y el Señor le respondió: mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Y entonces Pablo llega a la conclusión: por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que more en mí y se manifieste en mí, dice la Biblia textual, el poder de Cristo. O sea que cuando pasan ciertos años de cristiano, después de aceptarlo como Señor y Salvador, empiezas una vez más a depender en tus propias habilidades, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de lectura de la Biblia, en tus obras. O sea que, y ese es el peligro. Lo único bueno que hay en ti y en mí es Cristo. Como hemos visto antes, Pablo mismo dijo: en mí no habita nada bueno. Tenemos que vivir la vida cristiana de la misma forma que aceptamos a Cristo Jesús. ¿Cómo aceptaste a Cristo Jesús?
Por gracia. ¿Cómo se vive la vida cristiana victoriosa? Por gracia. Y aprender del ejemplo de Cristo. Él vino a esta tierra y se humilló a sí mismo. En Filipenses 2, del 7 al 8, se humilló a sí mismo, se despojó de todo su poder, de toda su posición como Dios, y vivió la vida aquí en la tierra totalmente dependiendo del Padre. Lo que yo veo que hace mi Padre, lo hago yo. Lo que yo oigo que habla mi Padre, lo hago yo. Sin Él no puedo hacer nada. Esto está en Juan 5:19, Juan 5:30 y otros puñados de versículos más. Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hemos sido salvos por gracia y tenemos que aprender a vivir por gracia. Cuando vivíamos bajo la ley, teníamos que depender de nuestra propia habilidad para cumplir la ley. Pero cuando vivimos bajo la gracia, no es nuestra habilidad de agradar a Dios, sino es la fuerza de Dios, el poder de Dios, la habilidad de Cristo, lo que nos hace perfectos en nuestra debilidad. O sea que la solución a este problema, ¿cuál es? En Romanos 8:2, Romanos 8:5. Ya vamos terminando. Porque los que son según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu Santo. Si yo tomo la palabra de Dios, y me enfoco en Dios, en el Dios que está detrás de la palabra, muchos pensarán, porque ha dicho antes el pastor que no es la oración, no es leer la palabra, no es esas cosas que son buenas en sí. Porque si tú oras para fortalecerte, si tú oras creyendo que eso te va a fortalecer, estás dependiendo de ti mismo. Ahora, si tú oras poniendo tu mente en el Dios a quien te estás dirigiendo en oración, te fortalece. Si tú lees la palabra por leerla, por creer que la palabra de Dios de alguna forma secreta, un misterio te va a fortalecer, no estás fortaleciéndole. Ahora, si tú lees la palabra de Dios, poniendo tu mente, enfocándote en el Dios detrás de la palabra, vas a absorber la fuerza de Dios en tu espíritu. Cuando tu carne te dice, tu mente te dice, yo soy rechazado, Dios no me ama, Dios me ha rechazado, Dios me rechaza porque no puedo no puedo hacer lo que quiero, lo bueno que quiero. ¿Qué te dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, no eres rechazado, has sido aceptado en Cristo Jesús, mi Hijo. Hemos recibido el poder de ser llamados hijos de Dios. Dios no me ama porque le he fallado muchas veces. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Dios detrás de la palabra dice, yo te amo. Si tú te pones de acuerdo con Dios y pones tu mente en las cosas de Dios y no en las cosas de esta tierra, no en tus emociones, entonces tendrás vida y tendrás paz. Como dice Colosenses 3, del 1 al 3. Muchos creyentes se preguntan, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos hacer que Cristo viva su vida a través de mí? Esperando que algún predicador o algún maestro le dé una fórmula. No hay ninguna fórmula. Lo único que hay es la actitud de Pablo, el llegar a esa actitud de soy miserable. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me librará de esto? Miserable de mí. Y la respuesta que sigue es Cristo. Confesar la palabra, tampoco. Si la confesamos como una rutina, como un acto religioso, es enfocarnos en el Dios que dijo esa palabra y que es un Dios que cumple su palabra y que no miente. ¿Ok? Quiero terminar con un ejemplo. ¿Qué es? ¿Qué es entonces? Un ejemplo es el té. ¿Ok? Yo puedo coger un vaso con agua hervida, agua hirviendo, una taza con agua hervida, y puedo coger una bolsita de té, una infusión. Ahora yo puedo empezar a confesar la palabra.
Agua, conviértete en té. Agua, sé té. Agua, transfórmate en té. Agua, té hervido para que seas té. ¿Y qué va a pasar? Pues nada. Que el agua va a seguir siendo agua hervida. Pero ahora, si cojo este té, esta bolsita, y la meto dentro del agua hervida, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué té? El agua hervida va a empezar a absorber Té. el sabor del té. Va a empezar a absorber la fuerza del té. Va a empezar a convertirse en té. Sin embargo, y es aquí donde nos confundimos, sin embargo, el té sigue siendo té. ¿Quién ha entendido lo que acabo de decir? Y es lo mismo del creyente. Es la fuerza cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando somos bautizados en Él y entendemos lo que significa el aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es la fuerza de Cristo la que absorbemos en nuestra vida. Es la fuerza de Cristo la que nos cambia de agua en té. Es la vida de Cristo la que nos convierte en té. Pero el té sigue siendo té, Cristo sigue siendo Cristo. Y estar lleno del Espíritu Santo no es el sentir emociones, no es el sentir escalofríos. El estar lleno del Espíritu Santo es esto. Es meter a Cristo, es introducirse en Cristo para que las cualidades y el poder de esta bolsita de té transformen el agua en té. ¿El agua es té? No, el agua es agua. ¿La bolsita es té? Sí. ¿La bolsita es Cristo? Sí. Yo soy yo, Cristo es Cristo, pero Cristo está en mí. Y la vida que vivo, la fuerza que tengo, el sabor que tengo, el color que tengo, es la de Cristo, es la del té.